Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal me están escuchando? ¿Me escucha bien? Díganme en el chat si buen día, hola Guadalupe. Fue la primera en llegar Guadalupe. Se escucha perfecto, excelente, Gabriel. Buenísimo. Miren, así que yo voy a cerrar y la cámara. eh, Así hacemos dos o tres chequeos de multimedia y ya los dejo. Ya en 6 minutos largamos.
Pero ya están hablando. A mí me vino un escorpión en la guardia del sanatorio. Hola, hola, hemos vuelto. Preguntamos. Muy bien. Ah, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Se corta un poquito. El problema de lo que se corta, anchos de banda y un montón de otras cosas, así que lamentablemente eso no lo vamos a poder resolver. Como habrán visto en el aula, he puesto una cortísima actividad complementaria para que vayan viendo, así que calculo que el domingo ya va a estar disponible la evaluación del módulo. Les cuento, vamos a desarrollar el tema de ponzoñas y dentro de aquí vamos a ver que después tiene el programa. Vamos a darle 3 minutitos más para que la gente se siga sumando y en un ratito largamos.
Bueno, no entiendo por qué las muestras son horribles. No sé, qué sé yo. Pero tienen cámaras más panorámicas, más de cerca, más bien No, pero más allá de eso, fíjate que para que yo tenga más o menos una Hola, buen día. panorámica, tengo que irme por ahí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, gente, voy a ir cerrando los micrófonos. Ahí los he cerrado los micrófonos. Buen día a todos los que van vienen llegando. Ya estamos llegando a las 100 personas, así que estamos en condiciones de empezar, de darle el, el audio y el micrófono al doctor Emanuel Fernández, profesor de terapia pediátrica de nuestros hospitales, especialista en pediatría, especialista en terapia intensiva. Y no sé quién está hablando ahí, pero vamos a silenciarlo. Alguien está comentando algo. Ahí está. Es en pediatría, en terapia pediátrica, es jefe del sanatorio argentino aquí en San Juan, en la parte de pediatría, y aparte de todo eso, es un excelente y admirable. Así que les voy a dejar el mando al señor Fernández para que les cuente. Los que tengan que contarles, desde que cierren sus micrófonos, si cualquier inquietud, cualquier aporte, lo hagan a través del chat o del grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Javier por el aprecio que le tengo también y le agradezco porque siempre me tiene en cuenta para participar de lo que es la parte académica que me gusta bastante. La primera impresión fue que puso Javier en darme este tema, ¿no? Porque es un tema en el cual creo que al menos desde pediatría, la parte pediátrica intensivista no tenemos tanta relación. Creo que los que se relacionan más con este tipo de patologías son los emergentólogos pediátricos. Así bueno, contarles un poco lo que es la pediatra en algunos temas he dado un poquito más en la parte porque digamos, la idea es dar un manejo inicial, no he hecho para nada hincapié en lo que es prevención de accidentes, creo que eso digamos es para, pues, si no sería interminable la clase. Así que bueno, cuando quieras, empezamos. Liberán. ¿Cuánto pesa Naika? Muchas gracias. 10. ¿Me estoy escuchando bien? Verificar el audio. No vas a la guardia a ver por el médico, sino directamente que te manda la doctora a consultorio para que te aplique él. ¿Sí? A los 20 minutos más o menos del inyectable vas a empezar a darle una cucharadita de Gatorade al medio, es decir, mitad agua Si y de hecho mitad escucho a Gatorade, alguien bien frío, cada 5 minutos que está durante dando una hora. indicaciones, no sé quién es.
Tolero bien, estaría seguir dando el pecho. Bueno, el teléfono. ¿Sí? Gelatina. No quiero que coma hoy. Gelatina dietética, no roja. A la medida que va mejorando y no vomita, va a ser una dietita, que es vitina. Fideos blancos bien recocidos tipo pegote. Arroz blanco. Pero esto no es para ahora, es una vez, anoche o mañana. Arroz blanco, hola, hola. Con Hola, hola, mucho a ver, queso de yo no sé verdad. quién es la que habla, a ver, pará. Uy, si querés, yo la- El consultorio, el Rolando, hay micrófonos. Supuestamente estarían los micrófonos cerrados ahora. No se la escucha la señora del arroz blanco. Eh, Les pido, sí, sí, bueno, estamos cerrados. En este, ahora que están aparentemente todos los micrófonos cerrados, ¿cómo nos escuchan? Mejor dice bien, Pablo, mejor tratar de largar ahora. Recuerden que cada vez que entra una persona al chat, al chat no, a la charla, genera un corte. Eso que se escucha que se corta un poco, también puede ser cada vez que entra una persona. Un poquito bien, María Fernández Tejada, lagueado, eso me hace acordar a mi hijo que habla de todo el tiempo del lag, tiene mucho lag. Eh, Muy bien, le vuelvo entonces, ahí estoy escuchándome a mí mismo. ¿Alguien se conectó con el teléfono? Bueno, ahí vamos. Cuando empiece a poder. Bueno, y el de arriba, minimizar un poquito más. Y volver a... Ahí estamos. Vale, a modo de introducción, un accidente o sí, un accidente por animal ponzoñoso, básicamente es, dentro de los animales venenosos hay una subclasificación de los ponzoñosos, que son aquellos que tienen una estructura anatómica que les permite inocular un veneno, ¿sí? O sea, no vamos a andar más por una definición de los animales ponzoñosos, especies de importancia clínica, que son los escorpiones o alacranes, las arañas y los ofídeas o las víboras. Estadísticamente, a nivel del país, y me llamó la atención que el alacrán en nuestra región, en lo que es la parte de San Juan, también el alacrán o el escorpión está en primer lugar. Entonces vamos a iniciar con este tema, y después vamos a hablar sobre arañas y zoofismo. Bien, perfecto. Bueno, con respecto al escorpionismo, un pequeño resumen, digamos, el concepto de esto es que ustedes sepan que se va incrementando el número de casos a nivel mundial, a nivel de la región argentina pasa lo mismo y en nuestra provincia igual, se cree que está dado por el aumento, digamos, de la temperatura en el clima y asociado a algunas transportistas. En ese pequeño mapa de la Argentina se ve, digamos, las regiones donde están los distintos tipos de alacranes. En San Juan, Mendoza, de hecho, se reportaban pocos casos, en los últimos años también se han incrementado. Esta es una estadística local que es un resumen de la cantidad de escorpionismo que hubo entre el año 2010 y 2018, con un N de 255, pero se ha en los últimos años la cantidad de accidentes por escorpión. Sobre la biografía les dejo acá esta cita, me parecieron las más interesantes, sobre todo la guía del Ministerio de Salud, que está bastante completa, y para el que le interese más sobre el manejo del escorpionismo
grave, a la izquierda los vamos a hacer un resumen del agente, digamos que es el escorpión. No quise ahondar en lo que es la diferencia entre el escorpión, creo que es importante identificar cuál es justamente la especie que es la venenosa, que en este caso en Argentina, digamos, sigue siendo el primer agente, el Titus tivitatus, donde lo importante es determinar básicamente que las pinzas son finas delgadas y tienen apófisis teniendo esas dos referencias, digamos, todo el resto de los alacranes no son de esta característica, entonces es poco probable que sean los venenosos. Un poco un resumen de esos hábitos, donde digamos lugares con poca luz, húmedos, y que salen durante la noche y se alimentan de insectos. En pediatría en general la experiencia más frecuente que está descrita es una situación muy frecuente que el paciente se va a calzar y siente en ese caso la picadura. Para presentar Ahí seguimos, un segundito. Pero denme un segundito. ¿Me están escuchando? A ver, ahí. Hola, se corta, sí, sí, porque está la sesión. Se corta, sí se escucha. Bueno, ahí recuperé el control de la reunión. Eh, ¿se ve la pantalla? Sí. Ahora sí volvemos, disculpe. No vamos a profundizar más en las características, lo importante, como les decía recién, es reconocer cuál es el agente que es productor del cuadro clínico, que siempre hay que enfocarse en esas dos estructuras anatómicas, que son las pinzas finas y delgadas. Los que no son venenosos suelen tener, digamos, más parecido al alacrán, digamos, que tiene las pinzas más gorditas. En este caso las delanteras son finas y delgadas, y en la parte posterior, la parte del telson, tiene la apófisis a la fisiopatología, digamos, cuál es el mecanismo por el cual se genera, digamos, el escorpionismo. El veneno que presenta este animal es una mezcla de péptidos, digamos, asociada a una cantidad de enzimas, que hay alteración en la abertura de los episodios, sobre todo en las terminales nerviosas del sistema nervioso autónomo, y provocan que estos canales se abran con más facilidad o que se retarde su cierre. Entonces hay una liberación en esas terminales de catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina, lo que se describe siempre como la tormenta. Es importante también el sistema adrenérgico y colinérgico, digamos, se afecta simultáneamente. Lo que es responsable de la mayoría de los síntomas, en este caso en el escorpionismo severos, es, son son, digamos, la estimulación simpática más que la simpática. Resumen, por otro. Recordemos que el sistema adrenérgico, que es el de la lucha o huida, es el que se activa con más frecuencia, entonces el paciente va a presentar este tipo de sintomatología que básicamente
se enfoca en el sistema cardiovascular y respiratorio. Hipertensión, taquicardia, predilección, sudoración y demás. La clínica del escorpionismo es grave. En el cuadro clínico leve, el paciente solamente presenta sintomatología local, ¿sí? De esta sintomatología el paciente va a venir con el antecedente de la picadura y el dolor es el síntoma principal, como refiere ahí en el 85% de los casos. Puede presentar a nivel local edema, ardor, eritema, pero el dolor en la mayoría de los casos está presente. En el cuadro clínico moderado se agrega esta manifestación local, náuseas, diarrea, rinorrea, y puede haber algo de compromiso hemodinámico respiratorio, pero no significativo. Esta es una línea muy delgada, digamos, entre el cuadro clínico moderado y grave. Siempre hay que tener mucha precaución, pero digamos, el hincapié principal es que no hay un compromiso hemodinámico ni taquicardia y taquimia, pero sin síntomas de bajo gasto cardíaco ni de dificultad respiratoria. A nivel silencioso hay miosis o midriasis. En el cuadro clínico grave, afecciones locales es digamos, afecciones sistémicas más importantes. Más profusos, mucho más frecuentes. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre en este cuadro porque marca signos de gravedad. Y a nivel de taquicardia sinusal, sino que francos, cambio de electrocardiograma y signos de mala perfusión que hablan de un compromiso o de un shock hemodinámico. A nivel respiratorio ya no solamente la taquipnea, sino que la ocultación respiratoria y no solamente una leve taquipnea. A nivel del sistema nervioso central se presentan espasmos musculares, más excitación, depresión del sensorio, digamos que la presentación del sensorio. Con respecto a lo importante, para hacer un repaso, el diagnóstico del escorpionismo tenemos el antecedente de la picadura, tenemos el cuadro compatible y síntomas de compromiso sistémico, en qué grado de compromiso está, son las alteraciones más frecuentes que se presentan y cuál es la importancia que nos revela cada uno de ellos. Puede haber leucocitosis, que eso generalmente es por la estimulación autonómica y asociado a veces también a deshidratación. Esto es una discusión, pero también hay que tener en cuenta que si es mayor a 25.000, el recuento, hay una asociación, si bien es controvertido que el paciente que le pidamos y nos venga 25.000 blancos o más, hay que abrir un poco más el ojo con ese paciente. Con respecto a la hemoglobina, cuando hay aumento de esta hemoglobina mayor a 14, como también de las proteínas plasmáticas, indirectamente nos traduce, ¿por qué? Porque hay más paso líquido de plasma, digamos, hacia nivel alveolar y sería una forma indirecta también es un signo en la analítica que está muy presente y esto también está asociado con un predictor de mala evolución a nivel respiratorio y a nivel cardíaco en aquel paciente con respecto a ese paciente. Acidosis metabólica que puede ser con o sin hiperlactaciemia, pero es algo específico. Lo mismo que la hipoxemia, si se presenta. La hipocalemia también es otro signo es otro signo clínico de laboratorio que está presente en forma frecuente, como la hiperglucemia, que se cree que es secundaria a la hiperestimulación adrenal. El laboratorio también tiene corrupción de serotonina, así que hay que tener muy cuidado. Puede haber aumento de la amilasa sérica, pero en general se presenta más tardíamente, no en el inicio. Y el combinación con la biótica, y en el trabajo, por ejemplo, hay un trabajo que se desarrolló en Córdoba, se relacionaba el aumento mecánico y la ventilación que necesitaba ese paciente.
y aumento de la LDH en casos graves. Es decir, nosotros tenemos un paciente con escorpionismo, lo primero que vamos a hacer en el manejo, lo vamos a ver adelante, parte de las medidas generales, es tratar de clasificarlo, sistémicos y desde la esfera respiratoria y hemodinámica, pedir un laboratorio que esto también nos va a ir dando la pauta de cuál puede ser la probable evolución de ese paciente, en aquel paciente que dormida, ese paciente, dejarlo por observación o definir la internación en el área de terapia intensiva. Mirá, vale, no se dependa de nosotros, insisto, el tema del sonido. Voy a tratar de probar desde mi teléfono, a ver si puedo usar el audio de mi teléfono y se corta menos. Bueno, el teléfono ahora, téngame un poquito de paciencia y vemos si se puede hacer. Ahí estoy hablando de... Vamos a hacer una prueba, a ver si tiene mejor conexión mi teléfono para el audio. ¿Ahí me escuchan? Ahora estoy hablando desde otro dispositivo. Quiero que me pongan en el chat si se escucha o se corta. Vamos a probar entonces desde acá el audio. Se escucha bajito. Subir el audio, Pito de la Com. Ah, no, es María Fernanda Tejada. Se escucha bajo. Ahí se escucha mejor. Claro, pero bajito. Bueno. Muy bajo, no. Fuera el micrófono. Vamos a probar ahí. A ver si se escucha. Bueno, gente, retomamos entonces. Con respecto a los métodos complementarios, entonces es importante al inicio el ingreso del paciente, pedir esta analítica justamente que nos ayuda a corroborar la progresión que puede tener con el escorpionismo. Con respecto a los otros métodos complementarios, que es importante solicitarlos, recordemos que este paciente, el sistema, digamos, adrenérgico lo que genera es un compromiso hemodinámico y un compromiso respiratorio. Lo más frecuente encontrar a nivel respiratorio es edema de pulmón y a nivel cardíaco, lo vamos a ver más adelante, de todos modos viene la fisiopatología, puede presentar compromisos como arritmias, por lo cual el electrocardiograma tiene que ser un método complementario que se haga de rutina. En la radiografía de tórax vamos a buscar edema pulmonar, que lo vamos a ver también más adelante, que se genera por dos mecanismos. Uno puede ser hidrostático por el fallo cardiovascular, o sea, por el bajo gasto cardíaco, y el otro puede ser directamente por lesión citotóxica, digamos, a nivel vascular pulmonar, y puede tener también compromiso unilateral. Esta radiografía, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente que tuvimos en la provincia de Córdoba, que tiene un compromiso bilateral, que es lo más habitual, pero también tener en cuenta que puede tener compromiso unilateral. Y si está disponible en la sala de emergencia o hay un cardiólogo, hacer un ecocardiograma también nos ayuda de forma fundamental. Bueno, con respecto al diagnóstico, no hay un estudio específico para hacer el diagnóstico, se define como caso confirmado aquel que trae el ejemplar, es decir, viene con clínica compatible y el ejemplar identificado. Como caso sospechoso, aquel que refiere que tuvo una picadura y viene con clínica que puede ser compatible, que se define como caso sospechoso. ¿Y cuáles son los casos, los diagnósticos diferenciales que se han planteado se pueden presentar más frecuentemente? Un paciente que viene con vómitos, que si bien no presenta fiebre, pero tiene taquicardia sostenida, taquimnea, mala perfusión distal, alteración del sensorio, lo primero que uno tiene que diferenciar es un paciente con sepsis o shock. Aquel paciente que viene con mala perfusión y en la analítica inicial
presente hiperglucemia, es común también que se pueda plantear una cetoacidosis diabética. Con el antecedente de la picadura, otras ponzoñas también, como arañas, también se pueden presentar como problemas diferenciales. Y el abdomen agudo, básicamente, en aquel paciente que va a presentar mal estado general con vómitos persistentes y otras causas de taquiarritmias. Bueno, con respecto al manejo, obviamente va a ir increciendo con respecto a la gravedad del paciente. Las medidas iniciales o generales que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente y a la familia, hacer una asepsia del área de la picadura, aplicar frío local, ayuda en este caso a disminuir o alentecer la absorción del veneno, o sea que se puede realizar. Se pueden realizar para el dolor anestésico, especialmente AINES. Está descrito que no encontré cuál es el motivo o el mecanismo, pero que los opioides podrían potenciar el veneno, por lo cual lo recomiendan dejarlo de segunda línea. Con respecto a la monitorización, es prudente a estos pacientes ingresarlos en el área de emergencia y tenerlos con vigilancia permanente de signos vitales, sobre todo de frecuencia cardíaca y respiratoria. Siguiente. Un segundo que estamos con un problemita técnico nuevamente. Bueno, continuamos entonces. Aparte de la monitorización de signos vitales, evaluar la profilaxis antitetánica. Siguiente. Acciones que deben evitarse y que son de encontrarlas de forma habitual, sobre todo para hacer educación con la comunidad, que es presionar la lesión, cortarla, succionar la zona, aplicar sustancias de diferente etiología sobre la misma, también hay que evitarlo. Con respecto al manejo del caso leve, las medidas generales que recién identificábamos, observación por al menos 4 a 6 horas en el servicio de emergencia. No es necesario hacer laboratorio, solamente en el caso que tenga sintomatología local en la zona de la picadura sin compromiso sistémico. O sea, el paciente no debe tener ni vómitos, ni taquicardia, ni taquipnea. La siguiente. Con respecto a la evolución de los síntomas locales hacia aquellos sistémicos, cuando se presentan como escorpionismos graves, la evolución suele ser rápida, aunque un poco imprevisible, pero la mayoría de los chicos terminan, digamos, ingresando a la terapia entre el transcurso de las primeras 12 horas. Con lo cual, si un paciente tiene un escorpionismo leve, el estado general debe ser excelente al momento del alta, y es muy prudente el alta con pautas de alarma por la posibilidad que presente algunos síntomas tardíos. Con respecto al manejo del caso moderado, son las mismas medidas iniciales. Ese paciente que, aparte de la picadura, va a presentar síntomas generalizados, vuelvo a repetir, va a presentar vómitos más persistentes, va a presentar taquicardia sin compromiso de la perfusión distal, va a presentar taquipnea sin insuficiencia respiratoria, sudoración, y en el laboratorio puede presentar algunos signos como hiperglucemia o hipocalemia. En este paciente, aparte de las medidas iniciales, está indicado iniciar el antiveneno escorpiónico, que en este caso se infunden de 1 a 3 ampollas. Con respecto a la forma de infusión, este paciente va a recibir de la siguiente forma la infusión. A diferencia de todas las otras ponzoñas que vamos a ver más adelante, en este paciente acuérdense que en el escorpionismo tenemos una tormenta adrenérgica, por lo cual es poco probable, digamos, que el paciente pueda presentar un shock anafiláctico, con lo cual, digamos, en esta situación uno puede pasar el suero de forma, si se quiere, con menos riesgo, digamos, de que reciba un shock. Entonces, en este caso, los niños pueden recibir en un bolo directamente el antiveneno, no hace falta diluirlo en mucha cantidad, se puede diluir en 20 centímetros de solución fisiológica, y se debe aplicar la totalidad de la dosis, digamos, de forma rápida. O sea que no ha pasado muchas veces que por miedo justamente del shock anafiláctico en estos pacientes se pasa de a poco, se pasa una parte de la ampolla, después la otra. Entonces se debe aplicar toda la dosis junta en poco volumen y de forma rápida. La idea es que el suero empiece a revertir los síntomas en el transcurso de 30 a 60 minutos, y si eso no sucede, se debe repetir en ese mismo, digamos, lapso de tiempo
hasta llegar a las dosis máximas. O sea que el manejo moderado tiene que ser al menos de 1 a 3 ampollas. Y si el paciente mejora, se recomienda de todos modos mantener una internación por al menos 24 horas. Con respecto al manejo grave, el paciente debe ser internado en terapia intensiva, obviamente, de ser posible. Aparte de las medidas generales, es un paciente que sigue recibiendo este antiveneno, pero a una dosis mayor. Puede recibir hasta 4 a 6 ampollas, es el doble, digamos, del caso moderado, y se empiezan a manejar medidas específicas de terapia intensiva. Las complicaciones como el cardiovascular, especialmente el fallo cardíaco, las arritmias y el edema pulmonar son las principales causas de morbimortalidad asociadas a estos pacientes. Entonces, una vez que ya lo tenemos en la terapia intensiva, el manejo suele ser el siguiente. Perfecto. Con respecto al patrón hemodinámico, es muy interesante que en estos pacientes están descritos dos patrones hemodinámicos. Uno que se llama vascular y otro que es con afección del miocardio. En el patrón vascular está caracterizado por hipertensión arterial, secundaria a la tormenta, digamos, catecolaminérgica, y aumento de las resistencias vasculares sistémicas, con un gasto cardíaco que en la mayoría de los casos está conservado. Y el segundo patrón es un patrón más miocárdico, en el cual, digamos, hay un compromiso de la bomba cardíaca, con mayor predisposición a presentar edema pulmonar y, por ende, luego también arritmias. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque el manejo, en este caso hay que estar atentos, porque el manejo del terapista obviamente puede ser distinto en uno o en otro. Siempre hay que tener en cuenta que en el manejo inicial de estos pacientes, por este patrón hemodinámico que les refiero, es importante evitar las catecolaminas de ser posible e iniciar con optimización de la precarga y luego priorizar agentes que sean inodilatadores justamente porque tengo resistencias elevadas, como la milrinona a la dopamina, el levosimendan en segunda medida, y es muy interesante esto que puse el prazosin. Hay países, por ejemplo, como en India, donde son regiones hiperendémicas en escorpionismo, y como en este caso hay zonas en las cuales no disponen de veneno y están más alejadas, se hicieron muchos trabajos donde compararon la posibilidad de hacer el antiveneno con prazosin versus prazosin solo, y fisiopatológicamente, como el prazosin es un alfa-1 bloqueante, podría, digamos, disminuir o mejorar, digamos, la respuesta al antiveneno, y sobre todo, digamos, en la conclusión lo que refieren es que es un medicamento que puede estar a mano, que no hace falta conservación y que puede estar disponible en alguna región, digamos, alejada hasta que el paciente se pueda asistir a una terapia intensiva. Lo que está abajo es un protocolo o una forma de trabajo con respecto a la parte hemodinámica de estos pacientes, que está referido en un trabajo de Córdoba, donde se inicia precozmente la milrinona y si el paciente presenta hipotensión se agrega dopamina. Si el bajo gasto progresa, recién se agrega adrenalina y ante el carácter refractario se agrega recién levosimendan. Es decir, no hay una receta, no hay una fórmula mágica para el manejo hemodinámico de estos pacientes, pero sí es importante entender que este paciente no es un shock cardiogénico habitual, sino que en el mecanismo hay un compromiso importante de la parte vascular y luego y puede tener otro patrón donde hay un compromiso miocárdico. Con respecto a las arritmias, estas alteraciones están presentes de forma muy frecuente y pueden jugar, digamos, en una mala evolución asociado que tengo un paciente con compromiso hemodinámico por alteración de la vasculatura o de la resistencia periférica, un paciente con una afección miocárdica al cual se agrega, en este caso, una arritmia. Básicamente lo que dice abajo es que son peores en pronóstico, digamos, cuando hay hallazgo de peor pronóstico son cuando tienen compromiso de la parte ventricular, no así tanto cuando hay afección supraventricular como las taquicardias supraventriculares o los bloqueos auriculos ventriculares. Lo que está más descrito en el uso de las arritmias en estos pacientes es la miodarona, generalmente sin carga, sino en goteo continuo, asociado a lidocaína en los casos refractarios. Por último, en el manejo del edema agudo de pulmón, como habíamos hablado inicialmente, hay dos mecanismos probables. Uno es el edema cardiogénico, digamos, propio del fallo de la bomba cardíaca, y el otro es por aumento de la permeabilidad capilar, por una lesión directa del veneno. En este caso lo que se sugiere es una detección y un manejo precoz. Están descritos manejos con ventilación no invasiva en aquellos pacientes con afección moderada de la parte respiratoria hemodinámica, o sea que es válido escalar inicialmente con una VNI,
y tempranamente, si tiene fracaso, realizar la ventilación mecánica invasiva. Con respecto a la pseudoanalgesia, también es un dato muy importante. A fin de disminuir el tono adrenérgico, se sugiere, siempre se sugiere, iniciar con dexmedetomidina, que es un alfa-1, alfa-2 bloqueante, más fentanilo, según obviamente la estabilidad y hemodinamia del paciente. Con eso damos fin al tema de escorpionismo y en 2 segundos empezamos con accidentes por arañas. Mientras damos inicio a la segunda clase, si quieren aprovechar en el chat para hacer alguna pregunta o que haya quedado alguna duda con lo que es escorpionismo. ¿Se escucha bien, gente? Bueno, gente, seguimos. Yo tengo una Perfecto, familia, gracias. Una aclaración con respecto no sé. a lo que... Bueno, continuamos. Con respecto al segundo grupo, que son los arácnidos, hago una aclaración porque va a parecer un poco extensa la clase, así que vamos a ir de forma un poquito más rápida. Hubo una diferencia entre la presentación del PowerPoint de mi compu y esta compu, así que toda la animación que había presentado la tuve que sacar porque si no, no se veían las imágenes. Así que, de todos modos, la idea es que después creo que Javier la deja cargada para que la vean con más detalle. Bueno, con respecto a arañas, hay 3 grupos que tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, creo que hay que ser práctico en esto, porque tenemos un montón de grupos y un montón de formas de hacer diferenciaciones entre aquellas que son, digamos, peligrosas o no, así que creo que hay que saber que existen 3 arañas que son de importancia médica y que cada una produce un síndrome que es distinto entre ellas y que tenemos que saber reconocernos porque en muchas tenemos el antecedente de la picadura y vienen a la guardia con el agente y en muchas no. Los 3 géneros son la Acrodectus, que es viuda negra, Loxocele, que es la más conocida como araña de los rincones o araña marrón, y Foneutra, que es la araña del banano, que después vamos a ver cuáles son las regiones donde se presentan cada una. Estos 3 envenenamientos, como le dije, producen 3 síndromes distintos que vamos después a describir. Con respecto a la epidemiología local acá en San Juan, es una recolección de datos entre los años 2010 y 2018, donde ven, a diferencia del escorpionismo, que teníamos casi el doble, hay un N de 142, y ahí hay una distribución por departamentos que también me pareció bastante interesante. Importante el registro en las guardias, porque si ven la tercera opción, que es desconocido, digamos, donde no hay un buen registro de dónde viene el paciente para después, digamos, a actuar exactamente en la prevención. Exactamente. Bueno, de la bibliografía para recomendarles leer la guía del Ministerio completísima, hay un artículo de la SAP que es sobre el oxocelismo y esta guía del Ministerio de Mendoza que habla de también que es de la región Cuyo, que también es muy, muy interesante. Bueno, como les explicaba inicialmente, de los 3 síndromes que vamos a escribir, vamos a empezar primero con Loxocele, segundo con viuda negra y tercero con neutra. Tenemos que saber de Loxocele, que es más conocida como araña de los rincones o araña marrón. Pongo inicialmente la foto y después vamos a volver. Como ven a la derecha, que está en el mapa de Argentina, es una araña que se la presenta
distintas regiones, digamos, de la Argentina, o sea, no tiene una predilección por una región particular. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que lo cierre, por favor? Continuamos. Con respecto a la gente que es el Oxocele, acá les dejo una pequeña descripción, digamos, que es lo que refieren en la foto. Es una araña pequeña, es de color tostado marrón, por eso también se le llama araña marrón, y tiene una característica inicial, digamos, en el cuerpo, que es una imagen que es parecida o similar a un violín. En una de las fotos que tengo anteriormente, les describe en a modo comparativo, digamos, el dibujo en la figura acá del medio, donde se describe, digamos, con una foto de un violín encima. Tiene 3 pares de ojos dispuestos, digamos, en forma de V, que también tiene un esquema, digamos, en la región central. La otra característica es que su tela de araña es irregular. Esto, de todos modos, es un factor común en todas las arañas, digamos, que son ponzoñosas, que son venenosas. Es que la característica en general, sus arañas son irregulares, en las que son muy simétricas o muy perfectas la telaraña, suelen ser arañas que no son de importancia clínica. Esta araña, lo más importante de saber del Oxocele es que es la que más posee hábitos domiciliarios, ¿sí? Prefiere lugares secos y oscuros y se la encuentra muy frecuentemente detrás de muebles, por lo cual en el aspecto pediátrico es muy importante porque a saber, digamos, por la mayoría los pacientes pediátricos son niños que en general buscan, digamos, jugar o esconderse debajo de camas, sillones y demás, donde se pueden esconder también estas arañas. El temperamento no es agresivo, salvo cuando se siente, digamos, es huella apretada o aprisionada, puede picar. Bueno, ¿qué es importante saber del Loxoceles? El Loxoceles genera 2 síndromes, ¿sí? Uno que puede ser solamente local, que se puede autolimitar ahí, y otro que puede ser generalizado. O sea, el local se llama dermonecrótico o cutáneo necrótico, y el general se llama hemolítico o cutáneo visceral. A veces para digamos, optimizar el razonamiento y para que sea más fácil recordarlo, es decir, que el Loxoceles, que es la araña de los rincones, que es la que tiene la forma de violín en la parte superior, si nos pica, es importante saber que puede hacernos una lesión muy importante a nivel de la piel y nos puede dar un síndrome básicamente que es hemolítico, ¿sí? Ahí vamos a explicar el mecanismo. A nivel local, digamos, las enzimas que produce, que es una esfingomielinasa, produce isquemias y hemorragias a nivel local. Y a nivel general, produce una hemólisis intravascular. Básicamente lo que hace es sensibilizar al sistema del complemento a que destruya los glóbulos rojos, y eso lleva consecuentemente a una cascada de eventos que terminan en una insuficiencia renal aguda o puede presentarse también como una coagulopatía intravascular diseminada, vasculitis. Entonces, es importante, digamos, a nivel de no enredarnos tanto con la terminología y demás, ir sacando las partes que son más importantes. Entonces, Loxocele, araña marrona de los rincones, que tiene la forma de violín y puede producir una lesión cutánea solamente o producir una hemólisis grave. Para describir la parte cutánea es la forma de presentación más frecuente, o sea, lo más frecuente es que esta araña solamente genere una lesión local. Esa lesión local inicialmente, como toda lesión, puede empezar con una lesión mínima que se caracteriza por edema, eritema y un dolor que puede ser grave o no. Esta es una característica muy importante porque muchas veces el dolor puede pasar desapercibido en el momento, o sea que la picadura pase desapercibida, y eso nos entorpece a nosotros el diagnóstico. Pero lo importante es saber que esta lesión va evolucionando en el transcurso de las horas y se va empeorando, por lo cual saber cómo evoluciona nos ayuda también a hacer el diagnóstico. Esta lesión que empieza con edema o eritema, en las siguientes 24 a 36 horas, presenta lo que se llama una placa marmórea o livedoide, en la cual intercalan zonas de palidez y equimosis, circundadas por eritema y edema indurado. Y evoluciona en el transcurso de la primera semana a circunscribirse más hacia una escara que suele ser negra y que la evolución suele ser bastante torpe y a poder requerir intervención quirúrgica, curar con cicatrices y de hecho complicarse con sobreinfecciones.
En la diapositiva siguiente les doy, digamos, un pequeño repaso de cómo puede evolucionar. Es decir, inicialmente el diagnóstico se nos puede dificultar porque podemos no tener el antecedente de la picadura, la lesión ser un poco inespecífica, pero en el transcurso de las siguientes horas puede presentar esta evolución, sobre todo en las imágenes del medio, en la parte superior. Vemos ahí la imagen de la placa lidoide, que es lo que les escribía, que intercala palidez con equimosis y eritema alrededor. Las imágenes de la derecha son una expresión, digamos, más evolucionada, donde característicamente tiene cara, que es una cara necrótica, que como se ve en la imagen de abajo, puede evolucionar. Bien, entonces con el oxocelismo cutáneo necrótico, digamos, esa es la evolución de la lesión, digamos, a nivel local. Esto puede presentar aparte, el oxocelismo puede solamente dar una lesión local o puede presentar un síndrome sistémico. Este síndrome sistémico, que es básicamente una hemólisis, puede presentarse inicialmente en las primeras 6 a 24 horas de la picadura. Es importante saber que no tiene relación con la magnitud de la lesión local. Es importante entender, como decíamos, que no tiene relación el oxocelismo sistémico con la lesión inicial, es decir, podemos tener una lesión importantísima con un compromiso bastante marcado a nivel de la piel y no tener compromiso sistémico y viceversa. Tener una lesión pequeña en la piel y de todos modos estar atento porque puede comprometer a nivel sistémico, que se caracteriza por la siguiente clínica. Empieza con escalofríos, hipertermia y todos signos consecuentes de la hemólisis, que son básicamente también a nivel de laboratorio. Hay aumento de la bilirrubina, predominio indirecto, hay aumento del LDH por la destrucción celular, hay descenso del hematocrito, o sea, hay anemia, y a nivel de la parte renal empieza a presentar hematuria o hemoglobinuria, o sea, hay un escurecimiento de la orina. Puede presentar signos de coagulación intravascular diseminada. Es importante saber que si hay plaquetopenia es el primer signo para estar atentos, para después trabajar en consecuencia. Y por último, terminar con una insuficiencia renal aguda. Para el diagnóstico de estos pacientes, como les dije inicialmente, a diferencia de otros ponzoños que vamos a ver más adelante, nos puede complicar que esta araña inicialmente la picadura puede pasar desapercibida, entonces hay que tener una alta sospecha con respecto a la lesión inicial en la piel y a si presenta signos de afección sistémica o no. Perfecto. Bueno, retomamos, gente, con respecto al diagnóstico entonces del oxocelismo. Cuando hay compromiso sistémico, tenemos que tener el antecedente de la lesión en piel asociado a signos de hemólisis a nivel sistémico. Exámenes complementarios que tenemos que solicitar son aquellos que nos van a ayudar a identificar la hemólisis. Básicamente es el hemograma, la función renal, una orina completa para detectar hemoglobinuria y para ver luego la evolución del paciente. Como tratamiento general del oxocele hay medidas generales que van a ver que son, digamos, comunes a todo el manejo de cualquier tipo de araña, que es retirar los elementos que puedan comprimir el miembro, realizar antisepsia local, evaluar la posibilidad de necesitar profilaxis antitetánica, utilizar analgesia si hace falta. El uso de corticoides es controvertido, pero puede ser de utilidad en las primeras horas, así que no duden, si tienen a mano se puede realizar prednisona de 0,5 miligramos kilo día por 5 a 7 días. El uso de antibióticos profilácticos no está indicado,
solo en aquellos casos que ya tienen más evolución y hay sobreinfección bacteriana. Entonces, paciente que llega con el antecedente de una picadura por araña, traen el agente que ya lo conocemos, es más fácil el diagnóstico. Si no lo trae la gente y la lesión ya está un poco más evolucionada y les parece que puede ser un loxosolismo, es importante en este caso vigilar al paciente clínicamente y con un laboratorio para descartar que tengamos causa de anemia hemolítica. Con respecto al tratamiento específico, se puede hacer un antisuero que es de origen equino, que se realiza, digamos, obviamente a partir de venenos de araña. Su eficacia está descrita mayormente dentro de las primeras horas, pero se han descrito hasta utilizaciones más allá de las 24 hasta 36 horas en la forma sistémica. Si es una lesión local solamente y ya pasaron más de 24 horas, uno puede definir no hacerlo, pero si hay compromiso sistémico, por más que hayan pasado las primeras 12 horas, siempre tenemos que realizar el antisuero. La dosis es la misma para niños y para adultos, y en este caso, a diferencia del suero para escorpión, tenemos potencialidad de tener un shock anafiláctico o reacciones, digamos, de tipo alérgico, así que es importante primero que se haga en un medio hospitalario, con gente que esté entrenada para manejar un shock anafiláctico de lo posible y con las medidas necesarias para tal fin. Acá hay un esquema, digamos, que en base al origen del antiveneno, que tenemos, digamos, diferentes laboratorios, qué cantidad de apoyo necesitamos, dependiendo si es solamente cutáneo o si es de cutáneo visceral. Así que bueno, como es mucha información, vuelvo a hacer un repaso. Loxocelismo, araña marrón o de los rincones, con la imagen típica de violín en el dorso, puede dar una lesión local, que puede ser leve inicialmente y evolucionar hasta una escara necrótica en el transcurso de las horas, y siempre hay que estar atentos si hay compromiso sistémico. ¿Qué compromiso sistémico genera? Es una hemólisis que puede terminar en insuficiencia renal o en coagulopatía severa. Tiene tratamiento de medidas generales, pero lo más importante es saber es que tiene tratamiento específico y que tiene que ser lo antes posible. ¿Se trata el sistémico? No, se puede tratar el cutáneo y se puede tratar el sistémico, y acá les dejo la tabla para que tengan a mano, porque obviamente en memoria nadie se la acuerda. Vamos con la segunda araña de importancia a nivel de nuestro país, que es la más conocida, la Actrodectus, conocida como viuda negra. A la derecha encuentran un mapa donde tiene la distribución, o sea que no hay una región que esté más afectada y se puede encontrar cualquier región, digamos, del país. Las características de la foto, básicamente, es el color negro con una imagen que puede ser roja o naranja, digamos, en la parte superior. Tiene 4 pares de ojos que están dispuestos en el esquema del medio, cosa que obviamente si uno no tiene una lupa va a ser medio difícil de identificar. Lo importante es si traen la araña y la ven negra con el dorso rojo, interpretar que se trata de una viuda negra. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que les acabo de decir. Es una araña que básicamente no es tampoco grande, digamos, de tamaño, es un intermedio. Se la encuentra frecuentemente al aire libre, a diferencia, digamos, de la araña del rincón. No tiene tanto hábito intradomiciliario, pero sí peridomiciliario, se la puede encontrar sobre todo al aire libre, pero haciendo telaraña a nivel del suelo, entre los escombros, madera, rastrojos, por eso también se llama de araña de los rastrojos. La tela de araña también es desorganizada, como la mayoría de las venenosas. No suelen ser agresivas, lo mismo que la que hablamos del Loxoceles, salvo cuando se sienten amenazadas. Con respecto al daño que produce, dijimos que la que vimos recién, que es Loxocele, era un síndrome necrótico y hemolítico. En este caso, la viuda negra genera un síndrome neurotóxico, ¿sí? Ahí explica un poco, digamos, cómo acciona el veneno, pero básicamente también trabaja a niveles, digamos, de los canales, las terminaciones presinápticas del sistema autónomo, y genera una liberación desordenada de neurotransmisores que sobre todo van a ver en el cuadro clínico que da alteraciones a nivel del músculo, ¿sí? Por eso es neurotóxica. Es grave principalmente en niños, en ancianos o en pacientes que tengan patología cardiovascular preexistente. Esta araña puede presentar 2 manifestaciones, una que son locales y otra que son generales. A nivel local, a diferencia de la araña que veíamos anteriormente, que es el Loxocele, produce un dolor intenso, por lo cual es mucho más fácil también para nosotros llegar a interpretar la causa del diagnóstico, y el dolor, digamos, puede ir incrementando de intensidad en el transcurso de las horas. A nivel del estado general, digamos, de síntomas generales, puede presentar algunos que son inespecíficos,
como vómitos, sudoración, cialorrea, pero puede ir comprometiendo también el sistema hemodinámico y el respiratorio. Hay una clasificación también que la describe este cuadro generalizado en leve o grave. Como todos estos tipos de ponzoñas, el leve es aquel que solamente afecta, digamos, a nivel local, y el moderado es cuando se van agregando cuadro neurotóxico que puede presentar espasmos, sobre todo contracturas musculares intensas, calambres abdominales, de hecho muchas veces simulan hasta un abdomen agudo o abdomen en tabla, y en el cuadro grave se van presentando esta misma tormenta, digamos, que afecta a la parte neuromuscular, va generando alteraciones a nivel del aparato respiratorio. Puede presentar broncoespasmo, espasticidad muscular generalizada, abdomen en tabla, que es lo que refería, arritmia, fallo cardíaco y edema de pulso. Para el diagnóstico tampoco tenemos, como en la mayoría, lamentablemente, de estas afecciones, no tenemos, digamos, un diagnóstico de certeza. Básicamente es la clínica y la posibilidad de haber identificado el agente. Si hay que hacer un diagnóstico diferencial, en este caso el paciente puede llegar básicamente, si no tiene el antecedente de la picadura, con un abdomen agudo que va a presentar dolor abdominal, con un abdomen tenso, simular una pancreatitis, una apendicitis aguda, pero bueno, creo que el antecedente en este caso de la picadura nos va a hacer la diferencia. Métodos complementarios se piden de rutina, pero no para el diagnóstico, sino para ver las complicaciones. Recuerden que esto puede presentar alteraciones electrocardiovasculares, o sea que arritmias puede presentar, así que hay que pedir un electrocardiograma y un laboratorio. En el manejo, lo mismo que que habíamos visto anteriormente, medidas generales, que es el monitoreo, ingresar a terapia cuando el paciente se está acabando, antisepsia local, también evaluar si hace falta profilaxis antitetánica, y a nivel de la sintomatología neuromuscular, esta araña justamente se diferencia por este compromiso neuromuscular, por eso se ha descrito en algunos casos muy graves la necesidad de utilizar gluconato de calcio, diazepam, cuando no disponemos del antiveneno específico, porque esta araña genera espasmos musculares muy intensos que pueden comprometer localmente solamente el miembro o dar compromiso en la musculatura abdominal y respiratoria. Tenemos que hacer un traslado y no disponemos del antiveneno, es válido en este caso realizar diazepam o gluconato de calcio. Para el tratamiento específico, como en el caso anterior, disponemos también de antivenenos. La dosis siempre, les recuerdo, es la misma para niños que para adultos. Igual que en este caso que el caso anterior, tenemos posibilidad de tener reacciones anafilácticas, con lo cual hay que tener todas las medidas necesarias. Ahí les dejo un cuadro con un esquema donde está la dosis aproximada según la gravedad del cuadro. Bueno, gente, por último, la tercera araña de importancia, es una ventaja saber que esta no está distribuida en todo el país, se ve más que nada en la zona más tropical, que es la zona norte. Es una araña de características muy distintas a las anteriores porque es una araña muy grande. El dorso suele tener algunos pelos, tiene 4 pares de ojos, por eso se llama bananera, digamos, porque está relacionada con esta actividad. Esta araña, lo importante saber es que tiene grandes quelíceros, o sea que es una picadura que no pasa desapercibida, a diferencia del Oxocele, y a diferencia de la otra araña sí tiene un comportamiento agresivo, o sea que sin sentirse amenazada lo mismo nos puede picar. Es jodido, exactamente. La mayoría de los casos solamente da afección local, eso es lo bueno, pero puede producir afección sistémica, sobre todo en pacientes pediátricos, por eso es la importancia, digamos, en el área pediátrica. Las manifestaciones locales, como le dije, es dada por el veneno y por el tamaño de los quelíceros que pueden producir bastante dolor, y las manifestaciones generales también comprometen el sistema cardiovascular con taquicardia, hipertensión y afección respiratoria que puede terminar en edema agudo del pulmón. Básicamente, como les explicaba recién, lo que está resaltado es que puede ocasionar la muerte pediátrica. En paciente adulto, la mayoría de las veces se produce solamente dolor y nada más. Hay una clasificación también, como todas las clasificaciones que hemos visto recién, en el leve solamente compromiso local, y en el sistémico, que es raro en adultos, pero muy frecuente en niños, aparte de los vómitos, se agrega alteración cardiovascular, bradicardia, hipotensión, taquicardia y signo de insuficiencia cardíaca que va a ir progresando. Para el diagnóstico no tenemos un diagnóstico de certeza, pero es
posible que pase desapercibido por el tamaño de la araña, o sea que es muy que no tengamos el antecedente. Y de los exámenes complementarios, lo mismo que hablábamos con la viuda negra, se pide un laboratorio de rutina para ver el estado general. Bueno, con respecto al tratamiento también, observación para los casos leves e ingreso a terapia para los casos complicados con terapia de sostén. Y también tenemos, gracias a Dios, un antisuero que está disponible, donde según la severidad del cuadro, como anteriores, está descrita la dosis que necesitamos hacer. Bueno, por último, entonces, a modo de resumen, yo sé que es mucha información, de hecho decía Javier cuando llegué, cuando terminé la clase, le digo es tanto que hasta uno que ya lo ha revisado te quedas medio mareado. Lo importante es saber que necesitamos conocer 3 arañas, de las cuales una está al norte del país, pero digamos que el resto de los que vivimos del norte hacia abajo necesitaríamos manejar básicamente 2 de esas 3 arañas, que es el Loxosceles, que el síndrome que produce es cutáneo y hemolítico, y la viuda negra, que básicamente lo que produce, aparte de local, es una lesión que predomina el compromiso neurológico, ¿sí? Con espasmos musculares severos que pueden llevar a insuficiencia respiratoria. Saber que existen antisueros específicos y que se deben de hacer de forma urgente, lo más rápido posible, y que la administración de esos antisueros pueden generarnos una complicación como el shock anafiláctico. Entonces, acá en esta última diapositiva les dejo un mini resumen de qué hay que tener en cuenta a la hora de pasar un antisuero para arañas si tomamos la decisión. Básicamente que la vía de administración electiva es la endovenosa, pero que si estamos en una periferia y no tenemos acceso a poder hacerle una vía periférica, podemos utilizar la vía intramuscular, principalmente el lactolectus se podría usar, pero si no contamos en cualquiera de los casos se puede hacer, digamos, puede priorizar hacer intramuscular entre no hacer nada. Tenemos que priorizar tener personal y drogas para el manejo de un shock anafiláctico y que inicialmente, a diferencia del escorpionismo, donde pasamos el antisuero en poco volumen y en forma rápida, en estos casos hay que hacerlo en mayor volumen y inicialmente empezar con un goteo lento. Detectamos que no hay signos de reacciones adversas, sobre todo anafilácticas, vamos aumentando el goteo. Y por último, esto tiene que estar grabado porque es una de las limitaciones al tratamiento efectivo, es que la dosis debe ser igual que en los adultos, entonces no tener miedo de que no, que es más chico, le paso cuarta ampolla, media ampolla, no, se pasa la dosis completa como en el caso del adulto. Mientras ponemos la última clase, no sé si alguien tiene dudas, preguntas para que vayan consultando vía chat. Bueno, gente querida, vamos por la última parte, que es ofidismo, es decir, hemos repasado que lo más frecuente es el escorpionismo, en segundo lugar las picaduras de araña, y por último vamos a hacer un breve resumen de lo que es ofidismo. Sobre este tema, la bibliografía que consulté, bastante completa, si bien es un poquito vieja, pues es del 2007, la guía del Ministerio de la Nación, está bastante completa con respecto a la descripción de las localizaciones y de la morfología. Traté de hacer acá algo más práctico también, como en las oportunidades anteriores, a modo, digamos, de que nos sirva la guardia, digamos, y no hacer enredo con lo que es diferenciaciones muy, muy amplias.
Antes de continuar, hay una pregunta que realizan sobre si tenemos que realizar el traslado a un paciente con escorpionismo y no contamos con prazosin. El prazosin, a modo de que quede claro, es algo, digamos que si bien no es nuevo, porque hace algunos años que en algunos países se dispone, en Argentina, digamos, no han habido, no hay trabajos, digamos, grandes que lo avalen el uso, o sea que es una herramienta que uno podría tener a mano, como dije, si está en el interior y el traslado va a tener mucha demora y el paciente se va empeorando. En el caso de no contar con prazosin, las medidas lamentablemente son de sostén hasta tener la posibilidad de hacerle el antisuero específico. Lo otro que me faltó aclarar, que suele suceder también o que se han descrito casos, es que el manejo del paciente, por ejemplo, la hiperglucemia, no se debería corregir como una cetoacidosis diabética porque eso empieza a mejorar con el tratamiento con el antisuero. Digo porque va a ser para el paciente manejar de una hiper a una hipoglucemia y en general la fisiopatología de la hiperglucemia no es la misma que la de la cetoacidosis, así que poco tienen que esmerarse en corregirla. Lo importante en ese caso es que pueden hacer mientras lo trasladan, conseguir una vía periférica, optimizar la precarga si el paciente tiene signos de compromiso hemodinámico y si se puede poner es algún agente inodilatador, que eso sí pueden tener a mano, si no tienen milrinona se puede utilizar dopamina a dosis baja e inclusive la dobutamina, si el paciente no está hipotenso también se ha escrito en algunos trabajos, o sea que eso es lo que podrían inicialmente hacer hasta lograr el traslado del paciente, pero si el escorpionismo va tornándose de moderado a grave, urge en ese caso la derivación de hacer el suero específico en un centro de mayor complejidad. Bueno, con respecto a ofidismo, se define como el envenenamiento por serpientes venenosas, es una urgencia médica, ¿sí? En el país nosotros contamos con 3 géneros que son de importancia, que son los que vamos a describir. Hice un pequeño resumen como para diferenciar lo que son víboras venenosas de, los que no, de las cuales no son venenosas, porque eso también me pongo en la piel de los médicos de la guardia, digamos, de aquel que hace emergentología o que está en un centro periférico y te viene y te dice me picó una víbora y no te la traen y bueno, tenés que empezar a hacer, digamos, malabares para intentar, digamos, ver el manejo. Así que la idea de esta clase, el objetivo de esta clase, bueno, es justamente tratar de organizarnos un poco en el razonamiento. Hay 3 géneros, digamos, que son importantes y que producen lo mismo que las arañas, sintomatología diferente, por lo cual el manejo también tiene que ser distinto. Las 3 que son más importantes es la yarará, que es conocida como botrops, la crotalus, que es el cascabel, y la micrurus, que es el coral. Como los nombres son medio difíciles, yo prefiero manejar yarará, cascabel y coral, digamos que es el manejo más folclórico. Bueno, la mayoría está notificada al noroeste, digamos, durante la época del verano. A nivel pediátrico, digamos, los grupos que más se encuentran con este tipo de animales son los adolescentes y entre ellos los varones, por una cuestión, estimo, de que andan más, exactamente, son menos temerarios, andan más en el campo, en estos lugares. La localización de la mordedura, más del 70% es miembros inferiores. Bueno, con respecto a la diferenciación entre serpientes venenosas y no venenosas, tenemos que saber que las venenosas están descritas, también tiene una subclasificación, pero no hay que enredarse, las venenosas son las 3 que describimos, que es la yarará y la cascabel, y la coral. Y las no venenosas son las boas, que son mucho más grandes, pero que no inoculan veneno, nos pueden matar de todo modo por otro mecanismo, pero no se definen como soñosas, y las culebras. Las culebras son víboras que nos pueden confundir mucho con las serpientes venenosas y por eso es importante hacer una mini descripción. Las que se nos pueden confundir es la yarará con la falsa yarará, entonces hay que tener algunos conceptos generales, por ejemplo las culebras suelen tener la cabeza redondeada y la víbora la cabeza más triangular, esto es un poco más inespecífico, es más importante en la que está a la derecha, donde en general las víboras, a diferencia de las culebras, poseen esta estructura que se llama foseta loreal. O sea que entre la narina, el ojo y los dientes tienen ese hueco que se llama foseta loreal, que en general la mayoría de las culebras no lo presenta.
La diferencia de la cabeza, la diferencia de las pupilas también, que puede ser redondeada o elíptica, es más inespecífica, porque por ejemplo lo de las pupilas tiene que ver con los hábitos nocturnos. Hay culebras que no son venenosas, que tienen hábitos nocturnos y pueden tener la pupila elíptica también y no nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? La foseta loreal, si la tiene presente, es un signo de que es una víbora y una culebra, que sería venenosa. Luego la otra diferencia importante es entre la coral y la falsa coral. Hay varios puntos para poder, digamos, hacer la diferenciación. Uno es el hocico obtuso versus no, el otro es a nivel de los ojos, el otro es el cuerpo, la cola corta versus la alargada, y lo más importante, que es lo que está en colores abajo a la derecha, que en la verdadera coral las bandas negras son completas, es decir, atraviesan todo el cuerpo, a diferencia de la falsa coral, que son nítidas y que están dispuestas de 1 a 3. Eso es lo más importante de identificar, no hay duda. Bueno, vamos a empezar con el primer animal ponzoñoso, que en este caso es la yarará, se llama envenenamiento zootrópico. Está distribuida, como ven, hay diferentes subespecies que si nos ponemos a tratar de diferenciarlas, como le digo, es una tarea bastante ardua. Lo importante que quiero que quede el concepto es que está distribuida en todo el país. Como ven en los mapas que están ahí, la yarará ñata es una de las víboras más australes, que es muy propia de la Argentina, de hecho no se ve en otros países, más en Argentina. Pero bueno, en definitiva, sea una o sea otra, lo importante es saber que la podemos encontrar en cualquier punto del país. Esta víbora, en general, la yarará, veneno produce distintas lesiones a nivel local y luego a nivel sistémico. A nivel local, por destrucción directa por los dientes del animal y por la acción del veneno puede producir cambios inflamatorios, y a nivel sistémico puede producir alteraciones coagulantes, que luego por consumo, paradójicamente lo que dice, genera alteraciones de la coagulación del tipo de la incoagulabilidad sanguínea o una coagulopatía intravascular diseminada. Produce lesiones a nivel de los vasos, es vasculotóxica, y aparte produce activaciones de algunos sistemas como calicreína o braquienina que pueden producir hipotensión. Entonces, haciendo un resumen de una yarará, es decir, el paciente viene con el antecedente de haber sido picado con una víbora, o la descripción, si es marrón y demás, o por las manifestaciones clínicas, tenemos que estar muy atentos a que presenten síntomas generales. Cualquiera de las otras culebras también pueden dar daño local. La diferencia va a estar en que si uno lo deja en observación al paciente, no va a presentar alteraciones sistémicas. Las alteraciones locales que produce la yarará, como dijimos, es aparte del edema, equimosis, puede presentar ampollas, y esa lesión se puede ulcerar y complicarse, digamos, con una evolución torpe a futuro. Y a nivel general, produce básicamente alteraciones en la coagulación sanguínea. O sea que siempre que tenemos el antecedente de una picadura de yarará, manejemos, sepamos que tiene una manifestación local, pero lo que hay que estar atento y tener cuidado es que puede dar trastornos de la coagulación y que en definitiva después también pueden llevar a fallo renal. Bien, eso solamente con respecto a la yarará. Luego con lo que es el siguiente agente, que es la víbora cascabel. Esta a nivel de la diferenciación es más fácil porque tiene, digamos, este sistema en la parte distal. Esta víbora generalmente produce un síndrome que es neurotóxico, miotóxico y coagulante. Puede producir un daño local también, pero a nivel sistémico va a producir más afección a modo de parálisis motora. Es importante entonces la forma de resumen. Entonces dijimos, la yarará nos puede dar una lesión local, nos puede dar trastorno de la coagulación. La cascabel, que es más fácil hacer la identificación, nos da más compromiso de parálisis motora a nivel de las fibras musculares, puede producir rabdomiolisis y eso generar, digamos, luego una alteración renal. O sea que si nos picó una cascabel, la urgencia sería que podemos terminar en un paro respiratorio por compromiso neuromuscular, y si no tenemos ese compromiso, podemos tener en el transcurso de las horas afección más muscular, con liberación de enzimas, con CPK e insuficiencia renal aguda. Por último, la serpiente de coral, que esta serpiente tiene hábitos más subterráneos, por eso, gracias a Dios, es muy poco frecuente, digamos, encontrarse accidentes de este tipo,
Pero como verán también en el mapa, según las diferentes especies de coral, podemos tener distribución en el país. Hay más predominio, digamos, en la zona litoral, pero tenemos también en el resto del país esta víbora. Esta víbora en general produce un síndrome neurotóxico, que básicamente, a diferencia de las anteriores, en la cual la primera que hablamos, que era la yarará, teníamos compromiso local que podría producir un síndrome hemorragíparo, en la cascabel teníamos un compromiso más muscular y de la afección renal. En el caso de la coral solamente tenemos un síndrome neurotóxico, ¿sí? Pero que debe considerarse, a diferencia de los otros, que hay una clasificación, debe ser considerado siempre como potencialmente grave. El diagnóstico en este caso siempre es más fácil porque es difícil que pase desapercibido, y ante la duda, como le explicaba, si tenemos duda de si puede ser una coral o una falsa coral, es prioritario dejarlo en observación y ver la evolución del paciente. Con respecto al tratamiento en general de los ofidismos, hay medidas generales que es importante tener en cuenta, sobre todo porque nosotros podemos empeorar, digamos, la evolución de la lesión local, que básicamente lo que tenemos que hacer es retirar los anillos, descomprimir, digamos, cualquier cosa que afecte la zona de la lesión, colocar un acceso venoso, medidas generales de sostén, si hay deshidratación, si hay vómitos y demás, evaluar la profilaxis antitetánica, hacer abscesia de la piel, movilizar el miembro. Hay que evitar cualquier tipo de inyección a nivel local, eso hay que erradicarlo completamente como una medida que se hacía anteriormente, y controlar los signos vitales. Esto que es más importante son también medidas que se usan en la población y que hay que erradicarlas. El uso de torniquete está completamente contraindicado porque puede empeorar sobre todo la perfusión, generar un síndrome isquémico agregado. No realizar incisiones ni sangrías, no inyectar antiveneno en el sitio de la mordedura, no generar ninguna administración endovenosa de inhibidores de la fibrinólisis. Recuerden que la coagulopatía intravascular diseminada, el tratamiento es siempre que tengamos clínica. Muchas veces tenemos laboratorio de SID, pero no tenemos otra cosa, entonces no hay que hacer ningún tipo de tratamiento sistémico. Y bueno, otros generales como suministrar bebidas alcohólicas, estimulantes y demás para mitigar el dolor, porque nos quita, en este caso, el seguimiento del estado neurológico del paciente. Hay antivenenos específicos para las víboras, están indicados en todo paciente que presente un cuadro compatible, tengamos o no la identificación, o sea, si la familia del paciente no trae consigo la víbora, pero te dice lo picó una víbora, el paciente tiene clínica, es indiscutible que necesita recibir el tratamiento, ¿sí? Lo mismo que pasaba con los antisueros de las arañas, tienen riesgo de presentar un shock anafiláctico, por lo cual hay que estar preparados para tal fin. La vía de administración electiva simplemente es la endovenosa. Se recomienda lo mismo que los anteriores, hacer una sola administración de la ampolla completa, la misma dosis para los pacientes pediátricos que para los adultos, y con el riesgo de tener shock anafiláctico, lo mismo que pasaba con las arañas, diluir el suero fisiológica. El volumen que recibe acá, que es de 200 a 250 centímetros, eso es para pacientes adultos, pero en pacientes pediátricos uno tendría que tomar la opción de diluirlo en 10 a 20 mililitros por kilo, iniciar un goteo lento y después de unos minutos, si no presenta reacciones de tipo anafiláctica, aumentar el goteo. Luego les dejo acá los antivenenos, digamos, que tenemos en la Argentina, y por último, digamos, la dosis que requeriría cada uno de los tres, digamos, síndromes por las distintas picaduras de víboras, ¿sí? Entonces, a nivel de resumen, para hacerlo más práctico, tendríamos la yarará, que genera lesión necrótica y hemolítica, la cascabel, que genera afección muscular neurológica, o sea, puede producir espasmos e insuficiencia respiratoria, o después por lesión muscular puede generar insuficiencia renal, y por último la coral, que es la menos frecuente de los tres, que básicamente es más neurotóxica, ¿sí? Así que espero les haya sido práctico. La verdad que ha sido difícil hacer un resumen de un tema tan complejo, pero bueno, creo que lo importante de todo esto es dejarles también las diapositivas para que los pediatras que hacen emergencia o en la parte periférica tengan esta información a mano, digamos, que es la que nos puede ayudar en ese momento.
Por último, agradecer, bueno, obviamente nuevamente a Javier por la invitación. Quiero agradecer al Ministerio de Salud, a través del doctor Pablo Romano, que me facilitó los datos de la epidemiología local. Y por último, a mis compañeros de trabajo y de guardia, la doctora Flor y la doctora San Román, por el aguante para que pueda estar acá. Muchas gracias a todos. Hay una pregunta ahí con respecto a recomendaciones con las lesiones cutáneas. Es lo que les decía, es solamente antisepsia. No está recomendado hacer ningún tipo de administración, digamos, de antiveneno ni nada local. Analgésico, que es la segunda pregunta, para cualquiera de las picaduras sí. Se usa la misma escala analgésica que para cualquier otro paciente, que es la de la OMS, que es AINE, y después se va escalando. En el único que nos decía tener cuidado un poco con la analgesia es en el escorpionismo. En ese caso te recomienda, pero vuelvo a decirte, no encontré una fundamentación. Es evitar en este caso los morfínicos porque podrían potenciar, digamos, el efecto veneno, pero bueno, eso obviamente se pone en la balanza en el momento, pero la herida en sí, las picaduras, es antisepsia, y en el caso de que se vayan complicando luego con escaras y demás, ya es un manejo en esfera del cirujano, el cirujano plástico, para hacer escalectomía y demás. Bueno, ¿me escuchan? Buenísimo. Pienso que hemos sufrido en 1 hora y media, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Muchísimas gracias. Que siempre está buenísimo poder repasarlo y tenerlo claro. Espero que tengamos en el transcurso de los próximos días la evaluación. Bueno, espero que tengamos en los próximos días la evaluación para que la tengan para hacer material, para leer. Muchos de la bibliografía que nos recomendó Emanuel está en el aula para que la puedan consultar y repasar. Y creería que nada más por ahora. De 15 días tenemos la evaluación una semana. Recuerden que tienen para hacer la evaluación con eventos con víctimas múltiples para ver qué podemos sacar de ese tema. Muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Adiós. Yo hice ruido también. Alto. Ahorita todos los comentarios que tenés, excelente, muchas gracias, muy bueno, muy interesante. La felicidad. Vamos a tener. Vamos a llegar.